El ejercicio 1 del ejercitario 9 dice: un ciclo Otto ideal tiene una relación de compresión de 7. Al inicio del proceso de compresión, la presión es de 90 kPa y la temperatura de 27 grados centígrados, con un volumen de 0,04 metros cúbicos. La temperatura máxima del ciclo es de 1127 grados centígrados. Nos pide determinar el rechazo de calor, la producción neta de trabajo, la eficiencia neta del ciclo y la presión media efectiva. Y nos condiciona que consideremos los calores específicos constantes a temperatura, los calores específicos constantes. Ok, el ciclo Otto es el ciclo ideal para los motores encendidos a chispa. Entonces tenemos dos gráficos que rigen este ciclo, el de presión versus volumen y el de temperatura versus entropía. Entonces conocemos que nosotros tenemos un proceso en el cual tenemos el de 1 a 2, que sería el proceso de compresión de la mezcla, ¿verdad? De 2 a 3 sería el proceso de ignición, o sea, cuando las bujías inyectan la chispa para que se produzca la combustión, que sería el proceso 2 a 3. 3 a 4, el proceso en el cual el cilindro o el cilindro vuelve a bajar dentro de la cámara, ¿sí? Para poder volver a permitir el ingreso de la nueva mezcla. Y en ese proceso en el cual el cilindro baja, tenemos el proceso de 4 a 1, donde tenemos el proceso de rechazo de calor. Y luego vuelve a iniciar el ciclo ya con una nueva mezcla. Nosotros tenemos consideraciones de aire frío estándar. Por tanto, se considera un ciclo cerrado, porque en realidad es un ciclo abierto, porque para cada vez que inicia el ciclo, nosotros volvemos a insertar a la cámara de combustión una nueva mezcla estequiométrica de combustible y aire. En este caso, bajo las condiciones de aire frío estándar, nosotros consideramos que el fluido de trabajo trabaja en un ciclo continuo y también lo consideramos, o sea, el fluido sería aire en este caso. Entonces, o sea, para todos los casos donde hagamos esa consideración, para todos los ciclos donde hagamos esa consideración de aire frío estándar, que podría ser el ciclo Diesel, el ciclo Otto, el ciclo Brayton, entonces, que son los ciclos que vamos a ver, digamos, en este capítulo. Hay otros ciclos, pero lo vamos a tener solo en consideraciones teóricas, ya no prácticas. Bueno, entonces, yendo un poco al ejercicio en el punto 1, a nosotros nos dice que tenemos, nos da una relación, ¿sí? Una relación de compresión de 7, no tenemos acá anotado, pero a ver, R, que es la relación de compresión, es igual a 7, ¿sí? Que es la relación entre el volumen máximo y el volumen mínimo. Esa es la relación de compresión. Entonces, nos dice que o sea, inicia el proceso de compresión a la presión de 90 kPa. Entonces, si inicia el proceso de compresión, nosotros en el punto 1 sería nuestra presión de 90 kPa, que nos da como dato, que es el proceso de compresión. Acá se produce un proceso de isoentrópico de 1 a 2. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice isoentrópico? No existe irreversibilidad en ese proceso, por eso se considera un proceso isoentrópico. Entonces, también nos da como dato, y 27 grados centígrados, ¿verdad? En el punto 1 tendríamos 27 grados centígrados si pasamos al gráfico T versus S, y nos da un volumen de 0,04 metros cúbicos. ¿Okay? La temperatura máxima del ciclo es de 1127, entonces si vemos cuál sería la temperatura máxima, sería la temperatura que ocurre luego de que la bujía, digamos en este caso, inyecte la bujía, digamos, produzca la combustión dentro de la cámara. Entonces, después de esa sería la temperatura máxima que se logra en el ciclo. Sería el punto 3. ¿Sí? El punto 3. ¿Okay? Bueno, entonces, analizando ya con los datos que tenemos, vemos que en el punto, o sea, de A.17, si nosotros tenemos la presión 1, tenemos la temperatura 1, ¿sí? Directamente a punto 17, en este caso no debemos demostrar que ya que se comporta, que nuestro fluido de trabajo se comporta como gas ideal, ya lo tenemos
eso asumido, puesto que es una de las condiciones de aire frío estándar. Entonces, directamente de A.17 vemos para la temperatura T sub 1, sacamos el valor de U sub 1 de tabla, ¿sí? Además, por los valores que tenemos, podemos sacar la masa de nuestro fluido de trabajo, que sería igual, que sería constante, ¿sí? Porque al final consideramos un proceso de flujo estable, un sistema cerrado en cada proceso. Entonces, tenemos, por la ecuación de gas ideal, sacando el valor de R de tabla, que podemos sacar de R es de A.1, ¿sí? De A.1 sacamos valor de R y podemos determinar, ya tenemos P1, tenemos B1 y tenemos T1, podemos sacar el valor de la masa de nuestro fluido de trabajo, ¿sí? Luego, si analizamos el proceso 1-2, que es un proceso isentrópico. Entonces, si tenemos consideraciones de gases, consideraciones de calores específicos constantes, entonces nosotros podemos relacionar, digamos, el punto, o sea, el proceso 1-2, ¿sí? En función directamente a las temperaturas, ¿verdad? ¿Sí? Tendríamos las temperaturas en función al volumen, también las temperaturas en función a la presión. Si es calores específicos, o sea, es el tratamiento aproximado, si los calores específicos serían variables, en el análisis debemos relacionar las temperaturas en función a la presión relativa de nuestro proceso. En este caso nos toca calores específicos constantes, sería el tratamiento aproximado. Entonces, tenemos la relación de T2 sobre T1 es igual a B1 sobre 2 a, este es K, realmente K menos 1 es la fórmula, ¿sí? El valor de K es la relación entre los calores específicos que se puede obtener en la tabla A.2, ¿verdad? Que en este caso sale 1.4, ¿sí? Que no lo anoté acá como dato, pero es 1.4, entonces si es K menos 1 quedaría 1.4, menos 1 sería 0.4, ¿sí? Y esta relación de B1 sobre B2, ¿qué es? Es lo que habíamos hablado, ¿sí? La relación de compresión, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos T2 sobre T1 igual a B1 sobre B2 para un proceso B1 sobre B2, pero fíjense que B1 B2 es un proceso isentrópico, ¿sí? Entonces, esto es válido para procesos isentrópicos. No lo podemos utilizar, por ejemplo, en el análisis del proceso 2-3, porque el proceso 2-3 no es un proceso isentrópico. Entonces, si nosotros sabemos que es la relación, fíjense que esto trabaja, es isobárico, ¿sí? Entonces también esto es igual a ¿qué? A B4 sobre B3, ¿sí? Y es igual a 7, que es dato. Entonces, con estos valores nosotros podemos insertar en la fórmula anterior y podemos obtener la temperatura T2, puesto que la temperatura T1 es dato, esto vendría a ser dato, ¿sí? A la 0,4 y que obtenemos la temperatura T sub 2. Con la temperatura T sub 2 calculada, ya directamente a punto 17 podemos sacar el volumen de la energía interna. ¿Por qué nos interesa la energía interna? Porque si nosotros analizamos nuestro proceso 2-3, que no es un proceso isentrópico, pero ¿qué pasa? Si es un proceso, es un sistema cerrado en el cual directamente al considerar como gas ideal, nosotros sabemos que el trabajo, acá no existe trabajo, solo existe transferencia de calor. Entonces, el trabajo va a ser cero y la transferencia de calor, ¿cuál va a ser? La transferencia de calor va a ser igual a la variación de energía interna. Como es gas ideal, entonces nosotros podemos hacer directamente a través de la escala termodinámica de temperatura, esa variación de energía interna quedaría igual al calor específico a volumen constante por la variación de temperatura. Entonces, por eso es importante esto que obtenemos, poder reemplazar a través de esos valores. Para el punto 3, en el punto 3 el dato que tenemos es la temperatura máxima del ciclo. Nuevamente yo puedo hallar directamente a punto 3 el valor de la energía directamente de tabla, puesto que ya tengo la temperatura, tengo que pasarlo a Kelvin y con esta temperatura hallo la energía interna en el punto 3. Finalmente en el punto 4 hacemos lo mismo, puesto de que 3,4 es un proceso isentrópico, ¿sí? Entonces nuevamente tengo K 1.4, calor específico a volumen constante, y T4 sobre 3, 3 va a ser igual a B3 sobre B4 a la K menos 1, ¿ok? Nuevamente B3 sobre B4 va a ser 1 sobre la relación de compresión, ¿sí? Entonces tenemos 1 séptimo
Reemplazamos los valores y podemos tener T4. Con T4 nuevamente nos vamos a punto 17 y ya podemos obtener la energía interna en ese estado, ¿sí? Nos pide el rechazo de calor. ¿Cuál sería el rechazo de calor? Sería Q de salida en el proceso que habíamos hablado inicialmente, 4.1, ¿sí? Que sería el proceso donde se vuelve a cargar la mezcla a nuestra cámara de combustión. En este caso, nuestra masa vuelve a iniciar, la misma masa inicia el ciclo, debido a las condiciones de aire, a las consideraciones de aire frío estándar. Entonces, Q de salida directamente podemos tenerlo por masa, calor específico, volumen constante por T4 menos T1. Esto debería salir igual utilizando el valor de la energía interna que hemos calculado, ¿sí? En este caso, demostrando, ¿verdad? Podemos utilizar esto, ¿por qué? Porque es un gas ideal, o hacer directamente la masa por la variación de energía interna. Entonces, directamente como estos valores ya los hemos calculado, esto tenemos de tabla, calculamos la masa, podemos sacar Q de salida, que es el dato que nos pide. La función neta de trabajo, ¿qué va a hacer? Va a ser la diferencia entre el trabajo de entrada menos el trabajo de salida, el calor de entrada menos el calor de salida. Esa variación de calor es lo que nos da esta área, que es el trabajo neto, Entonces, la diferencia de esa energía es lo que yo puedo, o sea, ese remanente de energía es lo que se genera trabajo de manera que se pueda cumplir la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Entonces, el trabajo neto, Q de entrada directamente va a ser masa por calor específico, considerando la misma situación, ¿sí? Volumen constante 3 menos T es 2, esto ya lo calculé, esto es dato, esto lo calculé, esto tengo de tabla, porque puedo considerar calor específico constante, entonces directamente puedo sacar Q de entrada. Entonces la diferencia entre lo que calculo, Q de entrada y Q de salida, es el trabajo neto, ¿sí? Que lo puedo tener ya directo, que sale 1,21 kilojoules. La eficiencia neta del ciclo. Recuerden siempre que la eficiencia, ¿qué es? Lo que yo tengo, o sea, lo que yo necesito sobre lo que yo tengo para generar eso. En este caso, ¿qué es lo que tengo? La cantidad de calor que ingresa a mi cámara de combustión, la energía, esa energía. Entonces ese es Q de entrada. ¿Qué es lo que yo con eso trabajo? Es el trabajo neto. Finalmente el trabajo neto, que ya lo calculé, dividido el calor de entrada, que también lo calculé, obtengo un rendimiento del 54,08% de mi ciclo, ¿sí? Luego me pide la presión media efectiva, que es lo que me relaciona a la potencia que puedo obtener con la cilindrada de mi motor. Entonces, es el trabajo neto, que es la potencia neta que yo saco, ¿sí? Sobre la diferencia, el volumen máximo menos el mínimo, que sería la carrera de mi cámara. Entonces, esto también yo puedo relacionar en función a la relación de compresión, que es V1 sobre V2. Entonces, introduciendo esta ecuación que yo tengo a esto, puedo tener, puesto que ya tengo V1, entonces V2 reemplazo en función a esto, ¿sí? Y con estos valores puedo sacar la presión media efectiva, que me da un valor de 353,58 kilopascal.